En este vídeo vamos a ver qué es la normalización contable y vamos a conocer el plan general contable que aplicamos en la contabilidad de nuestras empresas. La normalización contable. Llamamos normalización contable a la norma que se sigue a la hora de contabilizar. ¿Por qué esta norma? Porque la información contable interesa a numerosos usuarios, a Hacienda, a los bancos, a los propietarios, accionistas, clientes, proveedores, etc. Por ello, cada uno no puede hacer la contabilidad de forma diferente y según le parezca, sino que deben de seguir unas mismas reglas, unas mismas normas que todos podamos conocer y entender. Esta norma que vamos a utilizar es el Plan General Contable, es la normativa que nosotros utilizamos y que está adaptada a las normas europeas y también a las normas internacionales. ¿Qué partes tiene el Plan General Contable? Tiene 5 partes, de las cuales no todas son obligatorias. La primera parte, el marco conceptual de la contabilidad, es obligatoria, en ella veremos principios contables, etcétera, que van a marcar la forma de contabilizar la mayoría de los hechos contables. Luego vemos normas de registro y valoración, que también es obligatoria, en la que vendrán normas sobre la contabilización del inmovilizado, etc. La tercera parte, también obligatoria, son las cuentas anuales, de las que ya hablamos en el vídeo anterior. Balance de situación, cuenta de pérdida y ganancias, memoria, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto. Todas estas partes son obligatorias. Luego hay 2 partes más, que es el cuadro de cuentas, donde vienen ya detalladas las cuentas o los nombres que damos a cada uno de los elementos patrimoniales, como ya explicamos en vídeos anteriores. Y la quinta parte son las definiciones y relaciones contables, en las que se explica cada una de esas cuentas, cómo funciona, por dónde nace, cómo son los asientos, cuál es la contrapartida más habitual, etc. Es realmente la chuleta de la que tenemos que hacer uso cuando queremos ponernos a contabilizar alguna situación que nos crea dudas y no sabemos muy bien cómo hacerla. Estas 2 partes son voluntarias. ¿Por qué las usamos entonces? Pues las usamos porque las cuentas anuales vienen redactadas, que como hemos dicho, si son obligatorias, vienen redactadas utilizando ese cuadro de cuentas. Entonces es mucho más cómodo usar ya el cuadro de cuentas que propone el plan, aunque con la libertad de poder cambiar, mover, añadir lo que veamos necesario. Vamos a ver ese cuadro de cuentas. Tenemos 7 grupos en el Plan General Contable de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que es el que vamos a trabajar nosotros. El primer grupo sería la financiación básica. Recoge todas las cuentas de pasivo y neto a largo plazo, a más de un año. El grupo 2 recoge todas las cuentas de inmovilizado, es decir, de activos a largo plazo que van a permanecer en la empresa, inmovilizado material, intangible, financiero, etc. Serían bienes y derechos a largo plazo, mientras que el grupo 1 serían deudas y recursos propios a largo plazo. Ojo, porque no siempre todas las cuentas del grupo 1 y del grupo 2 son del grupo 1 pasivo y neto y del grupo 2 activo, sino que hay cuentas que están relacionadas con ellas y que, aunque sean pasivos, figuran con el inmovilizado, por ejemplo, las amortizaciones acumuladas, etc. Pero la mayoría de cuentas del grupo 1 son pasivo y neto y la mayoría de cuentas del grupo 2 son activos. El grupo 3 son las existencias, es decir, todo aquello que almacenamos, pues las mercaderías, las materias primas, los productos terminados, si almacenáramos material de oficina o combustible, envases, etc. Son activos y son siempre a corto plazo. En el grupo 4 vamos a encontrar una mezcla de activos y pasivos, todos a corto plazo, pero que tienen algo en común, y es que están relacionados con las operaciones comerciales normales que realiza la empresa. Ahí podremos encontrar todas las operaciones con proveedores, clientes, con Hacienda, con los trabajadores, etc. En el grupo 5 vamos a ver también activos y pasivos a corto plazo, igual que en el grupo 4, pero en este caso van a ser cuentas relacionadas con el tema financiero, con el tema de dinero. Ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, la cuenta de banco, de caja, nos vamos a encontrar los préstamos, etc.
Y luego vienen el grupo 6 y 7, que son los gastos y los ingresos. Ya hemos dicho en otras ocasiones que en el grupo 6 estarán todos los gastos, aunque hay también algunas cuentas que estando en el grupo 6 funcionan como ingresos. Por ejemplo, las compras de mercaderías estarían en el grupo 6, pero también estarían en el grupo 6 las devoluciones de compra, que en realidad tendrían saldo acreedor porque funcionan como un ingreso, ya que suponen un menor gasto. Lo mismo va a ocurrir en el grupo 7. Son todas las ventas y los ingresos, la mayoría de las cuentas, por tanto, son ingresos, pero hay alguna cuenta que en realidad funcionaría como gasto. Por ejemplo, igual que hemos dicho antes, de las compras, pues en los ingresos, en el grupo 7, estarían las ventas y también las devoluciones y descuentos de ventas. Las ventas tendrían saldo acreedor y realmente serían ingresos, pero las devoluciones de venta y los descuentos serían con saldo deudor y por tanto serían menor ingreso o bien gasto y figuran en el mismo grupo. Es decir, hay cuentas que podemos llamar intrusas. También en el grupo 6 y 7 nos vamos a encontrar las variaciones de existencia, que ya dijimos que en unos casos funcionarán como gastos y en otros como ingresos. El legislador ha decidido poner en el grupo 6 aquellas cuentas de variación de existencia de todo lo que supone una entrada al proceso productivo, por ejemplo las materias primas, variación de existencia de materias primas, y en el grupo 7 ha puesto las variaciones de existencia, por ejemplo, de productos terminados, es decir, de aquellas cosas que salen del proceso productivo. Pero repito, en cada caso habrá que ver qué saldo tiene. Si tiene saldo deudor será gasto, si tiene saldo acreedor será ingreso, aunque estén en el grupo contrario. Y finalmente, la parte más interesante para nosotros del plan es esta última de las definiciones y relaciones contables. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde van a venir explicadas cada una de las cuentas del plan, sus movimientos, cómo se relacionan unas con otras, cómo serían los asientos, por dónde nacen las cuentas, en qué lugar van en el balance, etcétera, etcétera. Vemos así que el plan general contable es una herramienta que nos deberíamos de acostumbrar a utilizar en nuestro día a día cuando hagamos los ejercicios y los supuestos contables, porque en la medida de que sepamos utilizarlo nos será de gran utilidad el día de mañana.